Negro Mocho. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz, campeona joven.
Campeonato Joven. Tenemos en la pista 2 ejemplares compitiendo para la campeona joven, dos bonitas hembras, balanceadas, bien estructuradas. Le otorgo el campeonato joven a la hembra con la placa número 9, que es la que está detrás. Es una hembra muy femenina, supera al ejemplar que está adelante en el volumen del tercio medio, así también un ombligo mucho más corregido que el ejemplar que está delante de ella. Una bonita hembra femenina, campeona joven. Gracias, doctor Sainz. Campeona joven ejemplar con la placa 9, número 77/0, MDR GSR Net de Manuel Díaz Rivera. Y entra a competir el ejemplar con la placa número 7, segundo lugar del grupo 9, por la campeona reservada joven. Bien, entra el segundo lugar de la categoría de donde salió la campeona joven para competir por la campeona joven reservada. El ejemplar que designo campeona joven reservada es el ejemplar con la placa número 7, es la que está detrás. Es una hembra que cuando la comparamos con el ejemplar que está adelante, ella supera en largo corporal, en la fortaleza de su línea dorso-lumbar, así también un mejor arqueamiento de costillas y una mejor caracterización racial también. Muchas gracias, campeona joven reservada. Gracias, campeona joven reservada, el ejemplar con la placa número 7 de número 999/0, nombre Carilosa de Manuel Iturbe Villegas e hijos. E invitamos al médico veterinario Audomaro Lastra para que entregue los premios correspondientes a la campeona joven y campeona joven reservada.
Continuando con el juzgamiento por el grupo 10, pasa el ejemplar precisamente con la placa número 10. Tenemos en la pista un ejemplar del grupo número 10, animales de 30 a 32 meses de edad. Una bonita hembra, bien caracterizada racialmente, ella se encuentra gestante de primer tercio. Una hembra balanceada en estructura y musculatura, con un buen arqueamiento de costilla, un buen tercio medio, una línea dorso-lumbar ancha y un ejemplar que presenta un buen equilibrio. Le otorgamos un primer lugar. Muchas gracias. Para el grupo número 10, el primer lugar corresponde a la placa, a la placa número 10, número económico 75, MDR Topacio de Manuel Díaz Rivera. La dejamos en la antepista y pasamos a los dos ejemplares que participan por el grupo número 11 con las placas 12 y 13.
Tenemos en la pista 2 ejemplares de la categoría número 11, animales de 33 a 35 meses de edad. Las dos hembras se encuentran gestantes en el segundo tercio. El ejemplar del primer lugar es la placa número 12, es un ejemplar que supera al ejemplar del segundo lugar en caracterización racial. Ustedes ven la forma de su cabeza comparado con el ejemplar del segundo lugar, sobre todo en el tamaño de sus orejas. Tiene unas mejores orejas el ejemplar del primer lugar con respecto al del segundo lugar. Así también es un animal que presenta una buena limpieza en todo su cuerpo, un buen balance también en todas sus partes y una mejor estructura y mejor musculatura, por lo cual le otorgamos un primer lugar. El ejemplar del segundo lugar es un animal que hay que destacar en ella también el tercio medio, tiene un muy buen volumen en el tercio medio, una bonita hembra femenina, segundo lugar. Muchas gracias. Para el grupo número 11, primer lugar, placa 12, ejemplar 03/9, de nombre Catrina, de Miguel Ángel Iturbe Herrera. Segundo lugar, la placa número 13, número 10/9, de nombre Poblana, de Cristian Castillo Zavala. Dejamos al primer lugar dentro de la pista y para obtener a la campeona joven mayor, pasamos a los ejemplares con las placas 10 y 12, placas 10 y 12, que participan por el campeonato joven mayor. Tenemos en la pista 2 ejemplares que están compitiendo para la campeona joven mayor. Dos bonitas hembras femeninas, balanceadas, de un buen equilibrio, hembras muy competitivas. Le voy a otorgar la campeona joven mayor al ejemplar con la placa número 12, que es la hembra que está detrás.
Es una hembra que cuando nosotros observamos y comparamos con la hembra que está adelante, vemos una mejor caracterización racial. Así también un punto importante, la hembra campeona tiene una jiba bien posicionada sobre su cruz cuando comparado con el ejemplar que está adelante, que tiene una jiba más adelantada. Así también el ejemplar campeón es una hembra de mucho mayor largo corporal que el ejemplar del segundo lugar, con un mejor nivel de cadera y también una mejor forma de su ombligo. Campeona joven mayor, placa número 12. Campeona joven mayor, ejemplar 03/9, Catrina de Miguel Ángel Iturbe Herrera. Felicitamos al propietario y pasa a la pista el ejemplar con la placa número 12 para competir por la placa 13, perdón, competir por la campeona reservada joven mayor. Y entra el segundo lugar de donde salió la campeona para el campeonato joven mayor reservado. Nuevamente tenemos dos bonitas hembras femeninas. El campeonato joven mayor reservado va a ir para la placa número 13, que es la que está detrás. Es una hembra que cuando nosotros observamos y comparamos con el ejemplar que está adelante, nuevamente, punto número 1, la jiba, una jiba bien posicionada en el ejemplar campeón reservado comparado con el ejemplar que está adelante, que presenta una jiba un poco más delantera. Otro punto importante, cuando observamos a la campeona joven mayor reservada, encontramos una línea dorso-lumbar mucho más fuerte cuando comparado con la hembra que está aquí delante en el segundo lugar, y también costillas más profundas, más arqueadas, con un arqueamiento de costilla saliendo mucho mejor en la línea dorso-lumbar que el ejemplar que queda en segundo lugar. Así que campeona joven mayor reservada, placa número 13. Muchas gracias. Gracias, doctor. Campeona joven mayor reservada, ejemplar número 10/9, CCZ Poblana de Cristian Castillo Zavala. Felicitamos ampliamente a los propietarios y pasamos dando continuidad al juzgamiento a los ejemplares del grupo número 13 con las placas 14 y 15.
Tenemos en la pista 2 ejemplares del grupo número 13, animales de 39 a 41 meses de edad, dos bonitas hembras bien caracterizadas racialmente, dos hembras de un buen balance, cada una de ellas en sus partes, entre musculatura y estructura. Sin embargo, el ejemplar del primer lugar, que es la placa número 14, es una hembra muy femenina, es una hembra que cuando nosotros observamos la profundidad de sus costillas, el volumen del tercio medio, ella supera al ejemplar del segundo lugar, precisamente en esa precocidad, cuando observamos la profundidad de costillas en relación al piso, vemos costillas más profundas, más arqueadas. Eso nos habla de animales más precoces, de ciclo corto, y es algo que se está representando aquí en lo que estamos viendo. Cuando comparamos la hembra parida con la hembra que está detrás, que es una hembra que se encuentra gestante también, encontramos un animal más precoz, que parió más temprano por las características que le comento, una hembra que supera en ese punto al ejemplar del segundo lugar, en precocidad, profundidad de costillas y sobre todo en eficiencia. El ejemplar del segundo lugar es una bonita hembra de una buena estructura, de una buena musculatura también, bien caracterizada racialmente y de un buen largo corporal. Así también le vamos a otorgar el subcampeonato de categoría al ejemplar con la placa número 14, que va a ser la campeona adulta, y la placa número 15, campeona adulta reservada de la raza Sardo Negro Bocho. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Primer lugar del grupo 13 y campeona adulta, ejemplar con la placa 14, número 69/9, Igualtequita de José Manuel Hernández Guzmán. Segundo lugar del grupo 15, del grupo 13, perdón, y campeona adulta reservada, ejemplar con la placa 15, número económico 827/9, de nombre Tehuana, de Miguel Ángel Iturbe Herrera. Felicitamos a los propietarios. Invitamos al médico veterinario Audomaro Lastra García a entregar los premios correspondientes a estos campeonatos. Y progenies de vaca. La progenie de vaca que se va a presentar, favor de tenerla en la antepista. Progenie de vaca a la antepista, por favor. Progenie de vaca a la antepista.
Tenemos en la pista un grupo de animales compitiendo para el concurso especial de progenie de vaca. El concurso especial de progenie de vaca presenta, en este caso es un grupo de 3 animales, hijos de la misma vaca sin importar el toro. Lo que se evalúa es la característica y el poder de transmisión de la hembra hacia su descendencia. Analizamos de manera individual cada animal que tenga características productivas importantes, que cumpla, y luego analizamos ese conjunto para ver la calidad de él. Este conjunto de ejemplares le otorgo un primer lugar a este progenie de vacas. Si ustedes observan, son animales en lo individual con una buena estructura, buen balance, buenas costillas, animales de buena caracterización racial, buena pigmentación. Cuando vamos a verlos como grupo, encontramos homogeneidad entre ellos, estructuras similares, arqueamiento de costillas similares, caracterización racial similar y tipo de cuerpo también similar, por lo cual nos habla del buen poder que tiene la madre para transmitir a su descendencia. Le otorgamos un primer lugar. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Obtiene el primer lugar de progenie de vaca, la progenie de la vaca 333/1, MIBH Bandida de Manuel Iturbe Álvarez. Felicitamos ampliamente al propietario y vamos preparando a los ejemplares para el campeonato de la raza, para el gran campeonato de la raza, por lo que necesitamos a la campeona becerra con la placa número 1, a la campeona joven menor con la placa número 4, campeona joven con la placa 9, campeona joven mayor con la placa 12 y la campeona adulta con la placa 14. Campeonas, adelante pista, por favor, para obtener el gran campeonato de la raza. Campeonas de la raza Sardo Negro Mochas,
Campeona Sardo Negro Mocho. Campeona Becerra con la placa 1. Joven menor, placa 4. Joven con la placa 9. Joven mayor con la placa 12. Campeona adulta con la placa 14. Favor de presentarse en la antepista para llevar a cabo el juzgamiento del gran campeonato de la raza. Así también las reservadas. Reservada Becerra, placa 2, reservada joven, placa 7, reservada joven mayor, placa 13 y reservada adulta con la placa 15. Por favor, señores manejadores, detener a los ejemplares en la antepista.
Tenemos en la pista 5 ejemplares que compiten para la gran campeona de la raza, 5 hembras femeninas de una buena estructura, hembras de buenas costillas, de buen largo corporal, hembras muy completas. Cuando vamos a raza, es todo el conjunto de características, tanto productivas como raciales, que lo racial se ve en la cabeza, así también como de expresión, en este caso de hembras, de feminidad. Si ustedes ven, son 5 hembras muy femeninas, 5 hembras muy correctas. Sin embargo, considero que hay una hembra de mucho balance, de mucho equilibrio, que conjuga muy bien características estructurales, raciales, productivas, en un solo conjunto, y ese conjunto es equilibrado, balanceado, y es el ejemplar que voy a designar gran campeona de la raza, que es la hembra con la placa número 4, que es la segunda hembra que está aquí. Es una hembra que cuando nosotros observamos su caracterización racial, su pigmentación, la forma de su jiba y el tamaño para una hembra es el adecuado, femenina, una hembra que abre muy bien hacia atrás, ancha, y una hembra que tiene un buen balance de estructura y musculatura. La hembra que voy a designar campeona reservada es la hembra con la placa número 14, que es la que está detrás. Si la puedes traer por acá, por favor. Cuando nosotros comparamos los dos ejemplares, la diferencia entre las dos es precisamente el balance. Y hay una característica importante en el tren posterior. La hembra campeona tiene un mejor tren posterior en cuanto a amplitud comparado con el ejemplar reservado, que tiende a cerrar un poco los corvejones en ese aspecto. También presenta la campeona una hembra más acorde a una hembra más femenina, la jiba, comparado con la hembra reservada. Entonces, son características de balance que uno tiene que ver en la raza, por lo cual declaro gran campeona de la raza, placa número 4, gran campeona reservada de la raza, Sardo Negro Mocho, la placa número 14. Muchas gracias. Gran campeona de la raza, placa número 4, ejemplar 1029/0, de nombre Esmeralda, de Manuel Iturbe Villegas e hijos. Gran campeona reservada, placa 14, ejemplar 69/9, Igualtequita, de José Manuel Hernández Guzmán. E invitamos al médico veterinario Audomaro Lastra García a pasar a entregar los premios a estos dos grandes campeonas de la raza.